9 y 7 de la mañana es la clave fundamental. Saber ahora cuál es el next step alrededor de ese cambio, de ese movimiento. Joe Biden no estará en la carrera presidencial de Estados Unidos. ¿A partir de ahora qué? José Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. Antonio Alonso, muy buenos días. Buenos días, buenos días. José Luis, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder después del movimiento al lado de Joe Biden? Bueno, pues es un poco el PRIT a las filas, ¿no? Es el equipo de Biden, vista que ya no podían seguir más con la imagen un poco desastrosa que había tenido Biden, bueno, pues el intentar mantenerse unidos detrás de la vicepresidenta, la única que está decidida a dar la batalla, porque también es su única oportunidad. Tengamos en cuenta que el gobernador de California ahora no se va a presentar porque no lo conoce nadie, pero dentro de 4 años, si un Trump ha sido presidente y se retira, él tiene muy buenas posibilidades, después de 4 años de darse a conocer, de vencer al candidato republicano. Por tanto, Kamala Harris o se presenta ahora e intenta ser la gran candidata del Partido Demócrata, o desde luego dentro de 4 años lo tendría muy difícil para poder tener opciones, ¿no? Ahora sí que como heredera de Biden, con el apoyo de Biden, ha cogido el apoyo también de Soros, con lo que eso significa también de apoyo económico y de otras fundaciones que le pueden un poco arropar, mantiene también un poco todo ese equilibrio de familias del Partido Demócrata que habían estado respaldando a Biden, ahora lo tienen con un liderazgo, bueno, pues diferente, y también ahora intentarán refrescar, después de una imagen absolutamente desaparecida, como ha sido en toda la administración Biden, la de Kamala Harris, bueno, aquellas imágenes que se quedaron cuando la nominaron a vicepresidenta, ¿no? Es mujer, pertenece a comunidades étnicas, tiene toda la Agenda 2030 en la cabeza, etcétera. Podemos decir que van a ir a por un discurso y un programa, bueno, pues muy agresivo, de un progresismo, se puede decir, bueno, pues muy para ser, bueno, pues el reflejo, el retrato claro, podemos decir, de esa agenda de globalización, bueno, pues que en muchos casos lo hemos visto claramente a través, bueno, pues sencillamente de las páginas web de las embajadas estadounidenses en gran parte del mundo. Bueno, pues ahora va a estar muy marcado, muy subrayado, como que es la mujer del futuro, la mujer que va a implantar, bueno, pues un poco toda esa agenda y va a borrar, bueno, pues todo el legado, pues tradicional hasta el cual pues hemos estado viviendo en los últimos 2000 años, ¿no? O sea que va a haber un ataque propagandístico muy fuerte con Kamala, intentando mantener el equipo que ha estado sosteniendo y ha estado manejando como marioneta a Joe Biden. Esa yo creo que es la principal clave, cómo poder sobrevivir un equipo unido en la época post-Biden, pues utilizando a Kamala Harris, ¿no? Antonio Alonso, ¿cómo ves la fotografía? Una primera valoración de lo que sucedió ayer, y damos también el recibimiento a Eduardo Irastorza, que se une a este debate. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Bueno, pues, en fin, aparte de todo lo que ha dicho José Luis, yo quería remarcar una cosa, y es qué condiciones tiene Joe Biden para no presentarse a la reelección, pero sí para mantenerse hasta enero en el puesto más importante de la política de Estados Unidos y del mundo occidental, vaya, porque tenemos que recordar una cosa, y es que estamos en guerra contra Rusia. Entonces, pues, en un momento tan delicado, en una guerra contra Rusia, resulta que este señor, por lo que sea, alguien le ha convencido de que no debe presentarse a la reelección, pero sí mantenerse en su puesto hasta enero, ¿no? Es decir, es una contradicción total, y por un par de cosas que quiero decir, ¿no? Pero la primera es esa, es decir, ¿quién ha tomado esa decisión? Porque obviamente no es Joe Biden, porque no está para tomar ese tipo de decisiones. ¿Quién ha convencido a su entorno? Es decir, que su entorno ya sabemos que es Hunter Biden, su hijo, pero también su hermana, Valerie Biden, la hermana de Joe Biden, pero también Jill Biden, que es la esposa de Joe Biden, y también el ex senador Ted Kaufman, que es todavía más mayor que Joe Biden, pero al parecer, pues digamos, es el tiburón político del que se fía Joe Biden. Pero insisto, él no ha tomado esa decisión, alguien ha tomado esa decisión por él. No sabemos cómo ha sido ese proceso, nos enteraremos quizás dentro de 20 años, porque ahora nos contarán lo que les dé la gana, pero obviamente él no ha tomado esa decisión, y tampoco sabemos
por qué al final se ha tomado esa decisión, ¿no?, de apartarse de la carrera electoral, pero mantenerse en el puesto presidencial. De tal manera que esto es un monarquismo, es decir, es todo lo contrario al espíritu fundacional de Estados Unidos, que es una república, que el puesto no es vitalicio. Bueno, pues ahora parece que sí, que están esperando el hecho biológico. No, hombre, no. Vamos a ver, el puesto de presidente lo puede ocupar cualquiera que tenga las capacidades, y si no tiene las capacidades, 25ª enmienda. Pero lo que no puede ser es mantenerse en el cargo porque sí, o porque, no sé, o porque yo estoy, digamos, yo tengo el poder, yo estoy investido de la autoridad. Mira, es más importante la República de Estados Unidos, es más importante el país que no el presidente. Por lo tanto, te tienes que echar a un lado si se dan las circunstancias para ello. Lógicamente, no estoy hablando de golpe de Estado, estoy hablando de que eso está contemplado por las propias enmiendas a la Constitución americana. Es decir, si no tienes las capacidades, te tienes que marchar. Eduardo Irastorza, una primera reflexión y luego entramos en debate con todos estos aspectos que está planteando también Antonio. Sí, pues la primera reflexión es que en los próximos días, meses, veremos qué es lo que ha negociado realmente el entorno de Biden con el aparato del Partido Demócrata para echarse a un lado, porque lógicamente no se va a ir sin más si tiene que perpetuarse hasta enero, ¿no? Si estoy malo ya para siempre. Con lo cual yo creo es de esperar pues que haya una cierta negociación, una retirada, como se suele decir, ordenada, en el sentido de que haya una actitud más laxa respecto a los errores de su hijo y bueno, pues la verdad es que creo que la negociación yo creo que habrá trascendido a lo que es simplemente la figura de Joe Biden. Por otro lado, el hecho de que ayer instara a Obama a esa dimisión cuanto antes, pues bueno, ya le dio la puntilla final. Y por otro lado, despejó las dudas respecto a que su mujer Michelle Obama no iba a competir por la sucesión en esta ocasión. Y digo en esta ocasión. Yo creo que Kamala Harris también se quiere redimir de una trayectoria un poco gris durante su vicepresidencia. Es consciente de que las posibilidades de ganar son, en este caso, mínimas, y lo que van a hacer es preparar el terreno a un vicepresidente que tenga opciones en futuras ocasiones. No sé si tenemos ya con nosotros también a Miguel Ángel Temprano. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se ve la fotografía alrededor de este movimiento? Dice Eduardo, todavía Obama no, Michelle aún tendría tiempo. Yo creo que Michelle no va a ir ni ahora ni en el futuro, igual que tampoco lo va a hacer Clinton. Es decir, son cantos de sirena que no ha lugar. Y dentro de las altas esferas del Partido Demócrata es que ni se está contemplando, ¿eh? Yo ayer hablaba con un alto miembro de la administración y me decía dos cosas. Lo primero, quien ha tomado la decisión ha sido su entorno y nadie sabe quién. No, dentro de la cúpula de la administración no sabemos quién la ha tomado, si él, su mujer, su hijo, todos en comandilla, pero está muy restringida. Todos tienen la sensación de que esta decisión la tomaron antes de anunciar de que estaba enfermo por COVID, que yo creo que todo el mundo duda que eso sea verdad, que esté enfermo por COVID, y ahora el problema está para los demócratas. Kamala Harris va a ser la primera o el primer candidato, ya no voy a hablar de mujeres o hombres, porque claro, en su caso sería siempre la primera, el primer candidato a una elección que no ha ganado ni las primarias de su partido. Kamala Harris creo que no llegó ni al supermartes. Es decir, tuvo en su máximo punto, tuvo un 14% o ni llegó al 14, 13 y pico creo que fue, de apoyo dentro de sus filas en determinados estados. Entonces, a esa persona que además ha tenido un punto muy gris, y dicho sea de paso, yo confiaba muchísimo en las aptitudes de Kamala Harris, pues vamos a ver, es una derrota asegurada. Y de hecho yo creo que Obama, cuando no ha
no ha apoyado abiertamente a Kamala Harris es porque está tan convencido como lo estoy yo de que va a perder. El candidato lógico ahora mismo es el gobernador por California, Gary Newsom. El problema de Gary Newsom es que es una figura completamente desconocida en los 3 estados donde se va a jugar la batalla. Y hablo siempre de 3 estados porque doy por hecho de que como no ganen en Nevada y Virginia, no tienen nada que hacer, entonces doy por hecho que los van a ganar, pero es que al día de hoy Nevada y Virginia los demócratas la tienen perdida. Entonces, bueno, yo creo que lo tiene prácticamente imposible el Partido Demócrata, salvo que emerja un candidato al calor de la Convención de Chicago y que con eso consigan que pite mucho. Tampoco creo que vaya a aceptar Gary Newsom ir de vicepresidente en la papeleta de Kamala Harris, porque el que vaya de vicepresidente lo que va a hacer es quemarse. Y yo creo que nadie, Gary Newsom, por ejemplo, creo que no quiere ir porque dice, no es la mía, ¿para qué me voy a quemar ahora en unas elecciones que están perdidas? Ya iré a las siguientes. Entonces, la sensación que yo tengo es que esto era una decisión tomada hace unos días, no sé exactamente por quién. No hace unos meses. Y creo que muy poca gente. Temprano, no hace unos meses. No. Yo creo que hace poco tiempo, hace escasamente una semana y media, que se debió de tomar esta decisión. Por lo menos es lo que más me dicen desde allí, y que eso desencadenó el que este hombre pues anunciara de que estaba enfermo y que bueno pues ahora anuncien la retirada. Ahora les toca a los demócratas una jugada muy complicada y más conociendo cómo funciona el sistema allí. Es muy, muy complicado. Porque acaban de abrir los votos a todos los candidatos. Ahora mismo los representantes no son representantes de nadie, porque por quien fueron elegidos ya no se presenta. Ahora tienen libertad, pero curiosamente son ellos, no son otros. O sea, la cosa es bastante compleja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a quién ponen. Y yo creo que lo vamos a ir viendo en los próximos días a medida que vayamos viendo encuestas nuevas, porque las que hay ahora donde compiten esas encuestas Harris con Trump no valen, porque Kamala Harris todavía era vicepresidenta. ¿Estáis de acuerdo? Ahora hemos debate. ¿Estáis de acuerdo en que no tiene prácticamente opciones el Partido Demócrata? Alonso, Irastorza, Orella. Bueno, yo creo que lo ha salido, sí. No, que la verdad es que no sabemos al final cómo va a transcurrir la jornada electoral, porque la cuestión no es tanto lo que digan las encuestas, que eso, en fin, va a barrer Donald Trump, sea quien sea el que pongan enfrente. Es cierto que la sociedad americana está muy polarizada, es cierto, digamos, que son 2 bloques bastante bien enfrentados, pero obviamente el espectáculo que acaba en los últimos 3 años, quiero decir, que acaba de dar Joe Biden y el Partido Demócrata de mantener en el poder a una persona con estas capacidades tan mermadas, pues tampoco ha hecho cambiar de opinión a muchos demócratas. Es decir, la gente que es anti-Trump, porque ese es el punto de la línea de fractura, es ser o pro-Trump o anti-Trump, ¿no? Entonces, la gente del Partido Demócrata que tiene 2 dedos de frente, etcétera, etcétera, no va a votar por Trump ni va a dejar de ir a votar. Van a votar por cualquier candidato que pongan allí. Aunque sea una silla vacía, le van a ir a votar. No estoy hablando de irracionalidad, estoy hablando de que la sociedad americana está muy polarizada, es decir, está muy enfrentada y por supuesto, a mí lo que me da miedo es que gane quien gane, o sea quien sea al que declaren ganador, que esta es la cosa, porque la sospecha de fraude electoral está todavía pululando por los comicios del año 2020 y ese fantasma no ha sido conjurado, no ha sido pues espantado todavía de la mente de muchos americanos y, por supuesto, el fantasma del fraude electoral en estas elecciones, pues vamos, no es que esté más que presente, es que está ahí, ¿no? Y entonces, sea quien sea el que declaren ganador, mi duda es, ¿el resto lo aceptará? Porque ya cuando ganó Trump la última vez, en los comicios del año 2016, pues en el ínterim, entre la victoria de noviembre y la toma de posesión de enero, bueno, pues ya hubo rumores de, bueno, a lo mejor no puede llegar a tomar posesión por la cantidad
de escándalo que se montó en las calles, los disturbios, las protestas, niños apaleando figuras de Donald Trump. En fin, esa es mi gran duda, de que sea quien sea el que declaren ganador, pues al final a lo mejor no puede llegar a tomar posesión. Esa es mi gran duda. ¿Orella? Bueno, un poco siguiendo un poco esa particularidad. Lo que está claro es que, como bien ha señalado, uno de los puntos claves es la candidatura de Donald Trump, que es la que polariza un poco toda la campaña. Y ese protagonismo, ya el último que va a tener él, también por razón de edad, pues tiene varias características propias con respecto a su primer mandato. Ahora controla el Partido Republicano. Sí que todos están detrás de él, no hay diferencias, ha dejado de ser un outsider, y encima con el acontecimiento del atentado se ha transformado casi ya en un candidato mesiánico, más aún que lo que le había hecho la propaganda. Ahora ya se puede decir que casi hasta los contextos ahí se han abarcado y le han dado ya un toque casi semidivino a la candidatura de Trump. O sea, el que Trump pudieran darle los resultados electorales que hubiese perdido, habría muchísima gente de los sectores más duros del republicanismo que se los tomaría como casi una imposibilidad por todo el proceso en cómo van viviendo, ¿no? Ahí, o sea, sí que cada candidato está hablando exclusivamente para su público. Habrá que ver cuál es el tema de movilización, cómo se va a movilizar el electorado demócrata. Lo que está claro es que el electorado republicano va a tener una alta fidelidad y se va a mover casi como un ejército con las filas prietas a favor de un candidato que va con un toque mesiánico formidable. Y ese es el problema que puede plantearse en el caso de que gane, con qué ínfulas van a tomar la administración, en el caso de que fuesen derrotados, que puede suceder en las calles, porque va a haber gente que que se va a montar pues muchísima violencia, porque se ha radicalizado muchísimo. El atentado no deja de ser también una consecuencia un poco de esa radicalización, de esa estigmatización que se está haciendo sobre los candidatos, no como buenos gestores, sino casi como personas a los cuales se les ha eliminado todo el carácter de humano que pudieran tener. Me da lo mismo que sea Trump o el propio Biden, ¿no? Ambos candidatos han sido, podemos decir, dianas de unos ataques muy agresivos por ambos bloques, ¿no? ¿Irastorza? Sí. Bueno, en primer lugar, yo siempre que habla Miguel Ángel, lo escucho con mucha atención, porque tiene fuentes de primera mano en el Partido Demócrata, siempre, ¿no? Y la verdad es que suele acertar, con lo cual pues voy a replantearme un poco lo que he dicho, ¿no? De todas maneras, creo que el gobernador de California tiene que crear su propia familia durante este tiempo para las próximas elecciones, porque si no, pues hay otras, entre comillas, familias, entendamos, ¿no? Que pueden competir por ser el candidato de la próxima ocasión. Lo que es claro es que si hubiera que ponerle un titular sería: el Partido Demócrata busca candidato para perder, porque yo creo que esto es casi incuestionable, ¿no? Es muy difícil que se le escape de las manos a Trump. Pueden pasar cosas, pueden pasar muchas cosas todavía, quedan meses, pero lo tiene realmente complicado. Yo creo que la debilidad de Kamala Harris ya se ha señalado, es una candidata de ese, porque bueno, hemos visto también presidentes en otros países que no han ganado nunca unas elecciones y ahí están, ¿no? No tenemos que ir muy lejos, con lo cual pues yo creo que esa candidata va a ser la que salga adelante. Yo creo que el puesto del gobernador es la de estar en segunda fila, darse a conocer y esperar a que, bueno, como se acaba de señalar también, esta es la última ocasión de Trump, ¿no? Sería muy poco creíble que con más de 84, 85 años se volviese a presentar, ¿no? Su lucidez pues tendría los mismos problemas que Joe Biden, ¿no? Hay pocos casos en la historia de longevidades fértiles en política, ¿no? Hasta esa edad. Con lo cual eso, buscamos candidato para dar la cara a Trump. Efectivamente hay una polarización y yo creo que están jugando la baza más marketingiana que se puede jugar, que es frente a un Trump absolutamente wasp, pues una candidata
mujer, minoría étnica y tal, eso puede polarizar un voto emocional, y a mí ahí sí hay algo que me preocupa, y es que el debate político en Estados Unidos ha cambiado de aspectos tan ideológicamente dispares como los que se dan en este momento. Estados Unidos ha renunciado en muchos aspectos a una política de Estado unificada entre los dos partidos, algo que siempre se ha seguido. Y ahora vemos que incluso en política exterior, unos más partidarios de estar más presente en Europa, otros más partidarios de entenderse con China. Es decir, esta disociación pues realmente se da y no entra en el debate. Realmente no entra en el debate. El debate casi es un debate, entre comillas, moral respecto a cómo tiene que ser la sociedad y puramente emocional. Hay muy poco de racional en estas elecciones, o están tratando de que así sea todo, no lo sé, me da la impresión. Esa es la lectura que haría, ¿no? Le agradezco a mis compañeros y agradezco a esta televisión pues que presentemos opiniones dispares, que no nos interrumpamos entre nosotros y que la verdad que se puede hacer un diálogo abierto en televisión sin problemas, ¿no? Una cuestión clave, y gracias por eso. Bueno, quería hablar temprano, y os hago una última pregunta para entrar en debate. Temprano. Me he querido meter contigo, Miguel Ángel. No, si precisamente es una cosa que decías. Yo creo que el Partido Republicano no ha cambiado de opinión en todo lo que son temas de estatus. Yo creo que el Partido Republicano, la gran virtud, de hecho, sus iniciales es GOP, es decir, del gran partido del país, es Trump. Es Trump el que ha generado esta polarización y obviamente los políticos le siguen detrás porque el político, antes de todo, a pesar de lo que cualquier político dice, que lo más importante son las políticas públicas y todo eso, para el político lo más importante siempre es él. Entonces, los políticos están siguiendo a un cambio de opinión radical que ha impuesto su candidato, que tiene una legión de seguidores como no se había visto nunca, que es Trump. Yo creo que la gran mayoría del Partido Republicano sigue pensando en política exterior prácticamente lo mismo que estamos viendo que está intentando implementar los demócratas. Lo que pasa es que Trump es una figura totalmente disonante de todo esto. Simplemente hay que leer cualquiera de los 3 libros que escribió sobre él, Bob Woodward, donde decía que Cornell, que era el secretario de Comercio, le explicó por activa y por pasiva que era una barbaridad intentar integrar lo que se había llevado a China, integrarlo en Estados Unidos, porque los americanos tenían que hacer las cosas de valor añadido y dejar las que tenían menor valor añadido a los chinos. Es decir, alguien que no es capaz de llegar a entender esto es quien gobierna realmente ese país, o quien gobernaba ese país y tiene todas las posibilidades de gobernarlo. Es decir, es un elemento totalmente disonante al cual el resto pues se ve obligado a seguirle, o por lo menos a seguirle de cara a la voz al público en general. Quería preguntaros si hay algún peligro para Estados Unidos tener un presidente como Biden en los próximos 4 meses. Es decir, si un hecho inesperado, si un hecho no previsible puede poner a Estados Unidos con un presidente que no puede ir a una carrera presidencial en una situación de peligro, en un mundo en guerra como el que vivimos. ¿Qué opináis? Alonso, por ejemplo, o temprano. Vamos a ver, hemos tenido a Trump, que yo creo que era más peligroso, por no hablar del futuro, simplemente hablar del pasado, que era más peligroso que lo que puede ser Biden, porque Biden puede tener sus temas cognitivos más o menos mal o bien, pero no es un loco al frente de la pluma. Trump lo era, y insisto, simplemente por favor que alguien lea los libros de Bob Woodward para que vea esto. Y hablo de Bob Woodward porque creo que es probablemente el periodista más reputado que hay ahora mismo en el mundo occidental, un hombre con 3 Pulitzer, que ya es muy mayor y que no tiene por qué meterse en jardines de mentir en un libro. Entonces yo creo que si hemos sido capaces de vivir 4 años con Trump, somos capaces de vivir 6 meses con Biden. Yo soy de la opinión totalmente contraria, Miguel Ángel, respetando mucho tu opinión, pero yo creo que el auténtico peligro no es Donald Trump. De hecho, en sus 4 años de mandato no inició ninguna guerra.
eso es lo que está constatado y eso es tan verdad como la opinión de Bob Woodward. Y la verdad es que, bueno, que le diga el secretario de Comercio que no se puede traer todo eso de China para Estados Unidos, bueno, pues a lo mejor Donald Trump tenía buenas razones para desoír el buen consejo que le daba su secretario de Comercio, porque a lo mejor se dio cuenta de que si saca fuera de Estados Unidos todas las empresas, pues efectivamente pues Estados Unidos se va a quedar sin trabajo, ¿no? Y pensar que en Estados Unidos solo se puede producir valor añadido, claro, nos está fastidiado. Podemos hacer la carta a los Reyes Magos y decir, no, en España que solo se produzca trabajo, perdón, solo se crea trabajo de nivel y de categoría y que todos los de sector servicios, los bares, los restaurantes, los hoteles, sean servidos por africanos y sudamericanos. Pues muy bien, se puede hacer la carta a los Reyes Magos, pero si los españoles no tenemos la formación suficiente para tener empleos de nivel y ser todos ingenieros, pues eso es lo que hay, ¿no? De todas formas, en el tema de la política exterior, yo creo que es mucho más peligroso Joe Biden, y además un Joe Biden demente, que no es él quien lleva la política exterior del país, eso está bastante claro, no solo por la pésima imagen que está dando de sentarse en sillas que no existen, o saludar a gente que no existe, en fin, ese tipo de cosas, sino porque ha tomado una serie de medidas o de decisiones que van en contra de la estabilidad mundial. Aquí quien ha desestabilizado bastante no es Donald Trump, es Joe Biden. Es decir, se ha gastado 200.000 millones de dólares, más de lo que se gastó Estados Unidos en Afganistán en 20 años, que se dice pronto, y ya ha prometido otros 61.000 millones de dólares más. Entonces, esa decisión de meterse en una guerra contra Rusia, pues yo no la veo muy inteligente, sinceramente, salvo que nos hayan ocultado los planes ocultos de Vladimir Putin de querer invadir Lisboa o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, hay algo que ahí a mí se me escapa. ¿Por qué? Desde el año 2003, Estados Unidos intenta meterse, y eso es de republicanos y demócratas. Ahí Miguel Ángel tiene razón. Eso no es una cuestión es una cuestión de país, ¿no? Es una estrategia del país, no del Partido Demócrata o del Partido Republicano, ¿no? Entonces, desde el año 2003, Estados Unidos dijo, bueno, se ha caído la Unión Soviética, vamos a meternos en su patio trasero. Bueno, pues bien, pero si cada país tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Ahora, en relaciones internacionales, esto es una mesa de billar y si tú golpeas una bola, pues lógicamente esa bola va a reaccionar de alguna manera, ¿no? Y el oponente va a reaccionar de otra manera. Entonces, si desde el año 2003 Estados Unidos está intentando meterse en el espacio que antes antes pertenecía a la Unión Soviética o que antes estaba bajo el influjo del Pacto de Varsovia, pues lógicamente Rusia, en cuanto tiene un poquito de poder, va a reafirmarse. Eso está más que claro. Entonces, ¿qué es lo más inteligente? Hombre, Obama intentó pues jugar un poco con el diálogo también, no sé si os acordaréis de esas negociaciones del START y el reseteo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Muy bien, esa época estuvo muy bien. Pero después de eso vino 2014 y el Euromaidán, y te montamos aquí en tu patio trasero más auténtico, que es Ucrania, te montamos un golpe de Estado. Bien, bueno, pues eso tiene una serie de consecuencias y hasta ahí dijo Vladimir Putin, pues se acabó, hasta aquí podemos jugar, ¿no? Y ya lo último que digo de esto es cuidado, porque estamos efectivamente entrando en un escenario mundial, global, en el que Estados Unidos mueve pieza, pero ya estamos en otro orden internacional en el que a ese Estados Unidos mueve pieza, también tenemos a una Rusia y a una China y otros países que también mueven pieza. ¿Estados Unidos quiere plantar armas nucleares en Alemania? Bueno, pues, en fin, pues él verá. Pero ¿y qué tal si Rusia planta armas nucleares en Cuba? ¿No? No, hombre, ahora ya todo el argumento de los estados son independientes y pueden hacer lo que quieran con su territorio y tal, y nadie tiene por qué sentirse amenazado, a ver qué tal le suena, ¿no? Entonces, cuidado, porque si empezamos a remover las aguas, pues este es el resultado que tenemos. Y eso viene de Biden, eso no viene de Trump. Trump, el hombre, lo que quiso fue sacar a Estados Unidos de todas las guerras y no comenzó ninguna, y este dato parece que se nos olvida. No sé si quieres contestar, Temprano. Vamos a ver.
Por alusiones, es que tendría que contestarte todo, pero Biden, en primer lugar, es un político. Yo la experiencia de tantos años me ha demostrado que desgraciadamente la política es una profesión donde los outsiders, cuando llegan, pueden saber mucho de una cosa que creo que no ocurre en Trump, dicho sea de paso, pero no es aplicable porque la política es un paso más allá de lo que es simple y llanamente el llegar allí e intentar implementar tus ideas o tus gerencias. Yo creo que Trump ha llegado allí intentando cambiar absolutamente todo sin conocimiento de nada. Cuando Corm les decía eso es porque efectivamente el valor añadido es el que hace que los sueldos se paguen a unos determinados ratios. Es decir, el americano no quiere ganar $3 la hora en fabricar absolutamente nada. Nada, eso no, pero vamos a ver, ni el del cinturón industrial, que ahora se está hablando tanto de él a través de G.D. Vance. O sea, el americano lo que quiere es que le paguen el sueldo que gana actualmente. Y le dicen, ya, pero es que mira, esto que tú quieres fabricar a 8, lo compro a 3. Y entonces, pues no cuadra. Te lo voy a traer de China, que nos lo llevamos a China, y lo tienes que hacer a 3 porque a 8 ya no somos competitivos. Eso no lo quiero. Es decir, la historia hay que contarla completa porque si no entras en la demagogia que tiene Trump de decir que lo que voy a hacer es que traerme todo otra vez aquí para que no haya ningún tipo de desempleo en Estados Unidos y todo el mundo trabaje. No, el americano quiere determinado tipo de trabajo y lo quiere a determinado tipo de sueldo. No lo quiere a cualquier precio ni en cualquier condición. Entonces, ¿por qué hay inmigración en Estados Unidos? Pues porque resulta que los inmigrantes de América Central vienen a hacer el trabajo que no quiere el americano hacer. Seamos realistas. Y en España ocurre exactamente igual. Cuando dices, no, que la gente trabaja en el campo. Y dices, ya, pero es que en el campo hay que trabajar de sol a sol, con lluvia, con frío y tal, y me pagan a no sé cuánto la hora y yo quiero ganar 3 veces más. Entonces, seamos realistas. Yo estoy de acuerdo en la inmigración, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo en la inmigración, y la inmigración legal, no en la ilegal. En esa no estoy en nada de acuerdo. Claro, lo que tú no puedes es querer todo, que yo creo que lo que quiere Trump, que es el populismo. Si nos damos cuenta, este tipo de políticas que dice Trump, las dice también la ultraizquierda. Y es que lo más curioso de decir la ultraizquierda y la ultraderecha acaban diciendo absolutamente siempre lo mismo. Y es lo irrealizable, que es donde yo entiendo que está el problema con Trump. Astorza y Orella, ¿cómo veis también si estos 4 meses pueden ser un peligro para Estados Unidos? Hombre, yo soy más optimista en ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque Biden, que es una persona, como vemos, que no tiene las condiciones, sí que tiene un equipo que claramente, lo hemos comprobado, lo está manejando un poco en todos los aspectos. O sea que otra cuestión es que desconfiemos algunas veces de este tipo de políticas que puedan desarrollar, que todos los presidentes las han tenido. O sea, no solo es un Trump que decide que el general Soleimani, pues vamos a volarlo en pedazos y así a los iraníes se les para su apoyo a los grupos terroristas. Podemos decir que lo tenemos en Kennedy cuando decide autorizar el golpe de Estado en Vietnam contra el presidente Diem, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todos los presidentes tienen una agenda con sus rasgos de haber ejercido como primera potencia del mundo y han pegado de repente, bueno, pues sustos que nos han llevado casi a bordes muy peligrosos, ¿no? Un poco porque Estados Unidos siempre se ha comportado de una manera, bueno, pues un poco también mesiánica en algunos momentos en su política internacional. En este caso yo creo que Biden no tiene un poco ese comportamiento, tiene un equipo alrededor y como no, o sea que de repente por salvar la honra de su hijo, bueno, pues decida hacer una cuestión masiva. Yo creo que tienen elementos de equilibrio suficientes como para imposibilitar un poco este tipo de aspectos, ¿no? En otro programa pasado también incluso hablábamos que incluso en un caso de victoria de Trump, bueno,
también el legislativo, los poderes existentes en Estados Unidos obligarían a la nueva administración Trump, bueno, pues a unos procesos de adaptación, de contención, un poco en lo que ha sido el mensaje electoral que pueda darle un poco la victoria en ese ámbito. Porque luego, bueno, pues hay que configurar mayorías, es más complicado que en Europa. Aquí Miguel Ángel sabe más un poco de esas configuraciones, que en ese aspecto, por ejemplo, Biden ha demostrado su talento político, de conseguir grandes apoyos a través del grupo demócrata, pero con los grupos divergentes republicanos, y hay en muchos casos, bueno, pues ahí es donde se ha dilucidado en muchos aspectos esa política interior que está, podemos decir, tan valiosa un poco para el ciudadano, y que muchas veces es la que decide el voto un poco para el presidente. Así que en este caso podemos decir, yo pondría la cuestión de si tenemos que tener miedo al equipo que está manejando a Biden, y no sea que vean las posibilidades que antes de perder, bueno, pues iniciar, bueno, pues una crisis bélica entre Taiwán y China o algún otro aspecto, pero no precisamente en la persona de Biden. Gracias, Orella, que sabe que te tienes que marchar ya. Buen día. Por eso. Gracias por acompañarnos. Irastorza, ¿cómo lo ves? Eduardo, ¿cómo lo ves? Contestar. Yo creo que en este momento en Estados Unidos las decisiones no las está tomando Biden, pero no las está tomando Biden incluso por responsabilidad de su propio partido. Es decir, no es una persona con esa capacidad. Tiene un equipo, ese equipo es al que habría que trasladarle esta pregunta que tú nos haces. Realmente no creo que se vayan a alejar en lo que queda de partido de la línea que han seguido hasta ahora. Sí coincido con lo que ha señalado antes mi compañera de tertulia, que efectivamente hay un dato irrefutable, y es que Trump no ha metido a Estados Unidos en ningún conflicto gordo, ¿no? Eso por un lado. Después, respecto a que en Estados Unidos nadie va a trabajar por 3 euros, efectivamente, si no es inmigrante, como ha señalado Miguel Ángel, pues difícilmente lo va a hacer, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que el problema no es tanto qué es lo que hay que hacer, sino la gestión de los tiempos, una retirada ordenada. Es algo que no está ocurriendo en Estados Unidos ni en ningún país occidental. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que ya no somos los hegemones del mundo, y por lo tanto pues tenemos que negociar, tenemos que movernos, tenemos que actuar de otra manera. ¿Esa retirada ordenada qué significa? Pues que el señor que vive al lado de alguno de los 4 grandes lagos y que ha estado produciendo cosas que ahora se fabriquen en China, pues se sienta lo suficientemente seguro de su futuro como para no cambiar su voto tradicionalmente demócrata. Esto no se ha conseguido, esos tiempos no se han cubierto y nos hemos encontrado con algunas contradicciones. Por ejemplo, el G5. El G5 y todo lo que ha habido. Os recomiendo un maravilloso documental en Movistar de las guerras cibernéticas, que habla precisamente de esto, ¿no? Pues lo que no se ha conseguido es que China haya cogido ya la delantera en muchos aspectos. Está muy bien eso de orientarte a supervalor añadido, pero es que resulta que el resto ya está en condiciones de hacerlo, incluso hacerlo mejor que tú. A veces pensamos en China y pensamos en los bazares de todo a 100. Eso era China 1.0. China 2.0 fue la China que abrió las puertas a Occidente, no al Partido Demócrata, a todo Occidente, y le dijo: ven aquí a producir, tienes un mercado, pero con una compañía mía como socia que va a aprender, y llegado el momento, pues nos encontramos con un Huawei que es un 3.0, que ya es quien desarrolla eso. Yo creo que a Estados Unidos tuvo un golpe de suerte, entre comillas, lo de suerte, porque fue devastador con la COVID, porque en el mobile de Barcelona se iba a presentar Huawei con el G5, cuando Estados Unidos todavía no lo tenía. Y eso supuso un retraso en una posición de ventaja que iba a tener. Luego hay otros aspectos, como es parte de esa estrategia de retirada ordenada, que es: no podemos depender de Taiwán para todos los chips, y de hecho, es una cosa bien que ha hecho la administración demócrata, negociar que trasladen parte de su producción a Estados Unidos,
porque eso es absolutamente clave. China hoy controla toda la cadena de valor del litio y sin litio no hay baterías y por eso en Occidente estamos volviendo a mirar con buenos ojos a los lubricantes tradicionales, ¿no? Y a las fuentes de energía más tradicionales, porque realmente en eso también nos han cogido la delantera. No podemos mantener a China ni a cualquiera de los países emergentes poderosos que están surgiendo y que además tienen eso que antes señalaba Miguel Ángel, un capital humano mucho más joven que el nuestro, ¿no? Y que tenemos que competir, somos países viejos, ¿no? Pues esos países, pues lógicamente pueden ser buenos en cualquiera de esas actividades de valor que hasta día de hoy o bien estaban en Estados Unidos o estaban controlados por compañías norteamericanas u occidentales, no solo Estados Unidos, pensemos en Inglaterra, en Francia, etcétera, Alemania, que les han salido un category killer que les hace daño. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, sí estoy de acuerdo completamente en que, lógicamente, Estados Unidos, igual que Occidente, yo hace muchos años, hablaba con un asesor político muy importante de la administración de Felipe González y me decía, Eduardo, desengáñate, España va a ser un geriátrico y un bar para el resto de Europa, ¿no? Y decía otra cosa un poquito más fuerte, pero no la voy a repetir aquí, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo dices esto? Y esto fue hace 20 años, o sea, con Felipe González, ¿no? Más de 20 años. No podemos caer en eso, no podemos caer en una empresa de servicios multinacional, dirigida por gente mayor, y lógicamente pues tenemos que plantearnos eso que antes hablaba Miguel Ángel, de lo que yo llamo una acogida responsable. Acogida responsable, es decir, tenemos la obligación de renovar nuestra población con gente de esos países, pero tampoco podemos abrir la puerta alegremente, porque no sería responsable ni para los que vienen ni para nosotros. ¿De acuerdo? Eso también es fundamental. Con lo cual yo creo que lo que le ha fallado a Estados Unidos realmente son los tiempos. Porque la voluntad, pues efectivamente siempre se ha planteado, vamos a centrarnos en una oferta de valor en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, pero lógicamente hay que hacer una retirada de nada, porque por el camino hay gente que se queda. Y como se suele decir, si somos una población mayor, hay un refrán anglosajón, seguro que Miguel se lo sabe perfectamente, que es: a perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. Y reconvertir a una persona, por ejemplo, de mi edad, que haya perdido su trabajo en General Motors, es muy, muy difícil cuando BYD o cualquier otra compañía china viene con una tecnología y gente joven que lo sabe hacer. Pues muchísimas gracias a los tres también, Irastorza, temprano, Alonso, buen día y buen negocio. Buen día. Un placer estar con vosotros. 8:50 de la mañana, un abrazo a los tres. Clave sostenible del día de la